Yves Sorel, contador de historias. La favorita del ángel. Hace ya demasiado tiempo, cuando las grandes ciudades no habían nacido y la gente vivía su vida en medio de supersticiones, unas infundadas y otras justificadas, los sucesos paranormales ocurrían con mucha frecuencia y la gente aprendía cuándo debía salir de sus casas y qué hacer si llegaba a salir cuando no debía, ya que al parecer las criaturas que surgían en las noches no tenían intenciones de interactuar con las personas. En esas épocas, la interacción entre personas y entidades paranormales era tan pacífica y había una persona en un tranquilo poblado que deleitaba a todos los seres de los alrededores casi como en un cuento de hadas, solo que en esos cuentos por lo general los finales eran felices. Esa persona tenía por nombre Minerva y poseía una belleza impresionante capaz de despertar los sentimientos más hermosos hasta en el ser más vil. Sus ojos eran capaces de doblegar hasta el corazón más egoísta tan solo con cruzar las miradas y su sonrisa tenía la capacidad de iluminar hasta la más miserable alma en pena. La gente de los pueblos cercanos la amaban tanto como le temían, porque creían que era un ángel que representaba al todopoderoso Señor del cielo y lo confirmaban al ver que Minerva en cada momento del día era iluminada por un tenue rayo de luz producto de la mirada de un ángel que la observaba. La hermosa Minerva era querida por las criaturas extrañas porque las trataba con una amabilidad correspondida y les llevaba regalos a los pequeños duendes y las hadas que ante otra persona se escondían pero ante Minerva se mostraban en todo su esplendor haciéndole trucos para divertirla. Faunos y espíritus de los bosques le cantaban canciones y ninfas hacían crecer flores a su alrededor e incluso un ángel la admiraba a la distancia desde el cielo vigilando incluso sus sueños. En el pueblo de su origen, Minerva era tan gentil con los necesitados que muchos niños la rodeaban gritando y bailando felices por su visita mientras que los más ancianos la saludaban con admiración y respeto regresándole el amor que ella sentía por todas las criaturas vivas. Sin embargo, la paz que provocaba, también generaba un odio inmenso injustificado en una persona en específico. Minerva tenía una sobrina de nombre Eveline que había quedado a su cargo cuando sus padres fallecieron en una tormenta y pese a que Minerva la crió con todo su amor, la pequeña creció resentida por toda la atención que su amable tía recibía en el pueblo y porque con el tiempo la empezó a culpar de la pérdida de sus padres. Con la adolescencia y la juventud de Eveline, también aumentó el odio y el desprecio por todo lo que Minerva representaba, desde su belleza abrumadora que arrebataba todos los halagos y miradas, hasta su sofocante amabilidad que no hacía más que aumentar el resentimiento porque ella no podía tener sentimientos tan puros. Ese odio en Eveline parecía tomar forma hasta proyectarse en las personas y seres que le rodeaban, provocando un aura de temor en todos los que se le acercaban al mismo tiempo que creaban el mismo efecto en ella hasta el punto de que se vio obligada a escaparse del pueblo y de Minerva quien sufrió mucho durante mucho tiempo y le pedía a viajeros así como a seres supernaturales que la buscaran, pero estos se debatían en ayudar a su benevolente benefactora o mantenerse lejos de aquella. Concentración de odio. El ángel al observar a Minerva sufrir por la odiada Eveline, quería ayudarla pero sabía que no debía intervenir en la vida de los mortales más de lo que ya lo hacía su embelesado deseo, por lo que tuvo que mantenerse a raya y solo ser un testigo de lo que estaba por ocurrir. En todos los años que Minerva buscó a su sobrina, la joven rebelde se refugió en los aposentos de seres que no la odiaban y la abrazaban como lo que era, la contraparte de su hermosa y benevolente tía. Estos seres no eran más que humanos y criaturas que odiaban la luz y aborrecían a aquellos que se movían con total tranquilidad durante el día cuando ellos solo podían hacerlo en las noches. Brujos y brujas concentraban poderes malignos para dañar al resto de criaturas para beneplácito de sus oscuros amos y eso a Eveline le trajo una sensación de familiaridad que nunca había sentido con su tía. El odio de Eveline hacia su familiar más cercana se incrementó al mismo tiempo que la tristeza de Minerva apagaba poco a poco todo el amor que sentían los seres sobrenaturales y las personas de los pueblos. Solo el ángel seguía tan embelesado por la belleza de la aún joven mujer, aunque sus constantes vigilias hacia ella se habían reducido por el incremento de sucesos terribles de criaturas corrompidas por la maldad que asolaban los pueblos circundantes. Ese mismo incremento se debía a que Eveline y su grupo de seres malignos habían ganado poder e influencia con la que convirtieron en seres tímidos y nobles, en temerarios y agresivos. Los faunos raptaban doncellas, los duendes robaban cosas y hacían bromas pesadas a la gente y las hadas susurraban palabras funestas en los sueños de las personas para provocarles pesadillas.
Incluso la gente era hostil con sus vecinos y tomaba represalias contra los seres sobrenaturales, provocando que la paz que reinaba años atrás se desvaneciera entre un humo negro y tóxico. Habían surgido enfermedades terribles que asolaron muchas zonas al grado de colmar a los pobladores, quienes tuvieron que huir a zonas más favorables, aunque no todos los que lo intentaron lo lograron. Cierto día, Eveline, ya convertida en una bella mujer, regresó al pueblo pregonando que su tía Minerva era la causante de toda esa oscuridad al haber hecho un pacto con seres malignos para poder controlar a la gente y a los seres del bosque con su belleza, y que esa oscuridad terminaría cuando su tía fuera arrojada de vuelta a las llamas del infierno. El pueblo, bastante envilecido y cansado de tantos pesares, accedió a hacer lo que la maligna bruja les sugería, como si olvidaran los tiempos en donde Minerva les alegraba la vida con tan solo su presencia y su amabilidad. Ahora dudaban si toda esa luz provenía del cielo o del infierno, por lo que buscaron en el pueblo y en los alrededores a Minerva para poder ponerle fin a esos días oscuros. Finalmente, la propia Minerva llegó por su cuenta a donde la aguardaban tanto el pueblo rencoroso, los integrantes del grupo de Eveline y la propia Eveline, quien esperaba ver a su tía como una mujer entrada en años con su gran belleza opacada por las canas y las arrugas. La gente en los alrededores veía a Minerva avanzar y el resentimiento les invadía cuando la antes radiante y atenta mujer, ahora era una triste figura con un velo que le cubría el rostro, mas no la tristeza que parecía compartir con algunas de las personas que más la querían. Cuando llegó sin presentar resistencia, Minerva se plantó ante la multitud tal como una condenada sube al sitio del verdugo. Eveline empezó acusando a su tía de la muerte de sus padres, quienes se perdieron durante una lluvia que pronto se convirtió en tormenta cuando salieron a buscarla. Eveline también acusó a Minerva de embelezar a las criaturas del bosque y a los pobladores con poderes sobrenaturales. Por esa razón la malvada bruja argumentó que Minerva debía ser sacrificada para apaciguar las fuerzas del mal. El silencio absoluto de los pobladores, que se encontraban indecisos de qué posición tomar, se vio roto por gritos de los brujos que acompañaban a Eveline, y ésta notó cómo había perdido la influencia que tenía con los pobladores con tan solo la presencia de la antes amada Minerva. Dispuestos a cumplir la penitencia que ellos mismos habían impuesto, varios brujos tomaron a Minerva de los brazos y la llevaron hacia un cúmulo de madera con un poste en donde ataron a la desafortunada mujer. Eveline les ordenó que le quitaran el velo para ver por primera vez el terror en el rostro de su tía y verla por última vez, que le dejará una imagen de ella que le durara por el resto de su vida. Lo único que Eveline obtuvo cuando el velo cayó, fue ver un rostro joven y apacible con una belleza mayor de lo que recordaba y que opacaba por mucho a la de ella, por lo que la joven bruja ordenó a sus seguidores que quemaran a su tía, y estos trataron, pero la madera no ardía pese a los intentos que incluyeron el uso de magia oscura, y tras estos, los seguidores de la oscuridad ardieron en fuego, consumiéndose entre gritos de dolor de ellos y gritos de terror de los pobladores. Eveline, sin poder creerlo, intentó dañar a Minerva usando un largo cuchillo, pero su mano perdió la fuerza para sujetar el arma y terminó tirándola en el suelo, mientras que su tía le dijo que sus padres murieron intentando un ritual oscuro en medio del bosque, y en ese ritual sacrificarían a su propia hija, por lo que ella tuvo que rescatarla de sus propios padres, y cuando estos las perseguían, un torrente de agua y truenos se presentó de forma repentina, llevándose a los desalmados padres. Mientras que ellas resistieron hasta que la tormenta terminó. Minerva le dijo a Eveline que desde ese momento la vio como a una hija, y aún se pregunta el que hizo mal para que se alejara de su lado. Eveline, cegada por la ira y el rencor, intentó atacar a su tía usando sus muy largas uñas, y un cegador resplandor se manifestó apartando a Eveline y provocando el pánico en los pobladores, que aún quedaban quienes huyeron sabiendo que la luz del cielo los castigaría por no intervenir. El ángel bajó desobedeciendo las órdenes de sus superiores para llevarse a su persona favorita, dejando a una iracunda y maliciosa Eveline retorciéndose de dolor, a un pueblo vacío y castigado por obedecer a las voces de la oscuridad.